Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, miércoles 14 de mayo del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Sistema B, la organización que promueve las empresas B en el Perú. Si crees que en el corazón de todo negocio debe estar el deseo de generar impacto positivo en la sociedad, vas a querer conocer a Natura, una empresa B que impulsa la regeneración y el beneficio para todos en la industria de cosméticos. Conoce más en www.sistemab.org. Muy bien, vamos con los titulares de hoy miércoles 14 de mayo en menos de un minuto. Primero, Gustavo Adriancén renunció al cargo de primer ministro apenas se hizo evidente que ya había en el Congreso un número de votos suficiente como para censurarlo. Segundo, hoy se acata a nivel nacional un nuevo paro convocado por gremios de transportistas y otras organizaciones en protesta por la inseguridad ciudadana. Tercero, la presidenta Dina Boluarte ha pedido autorización al Congreso para que se le permita viajar a Roma a la entronización del Papa León XIV. Cuarto, mañana 15 de mayo, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez iniciará su marcha blanca para llegar al 1 de junio con todas las operaciones trasladadas al nuevo terminal. Y quinto, falleció a los 89 años el expresidente uruguayo José Pepe Mujica, recordado por ser un ejemplo de sencillez y humildad y por su don especial con la palabra. Y más adelante en el podcast un comentario invitado del abogado constitucionalista Eber Joel Campos sobre la ley que permite sancionar penalmente como adultos a los adolescentes de 16 y 17 años. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera. Gustavo Adriancén presentó su renuncia irrevocable al cargo de primer ministro anoche al cierre de una jornada muy movida en lo político. Todo empezó en la mañana cuando la presidenta Dina Boluarte anunció sorpresivamente un conjunto de cambios en el todavía gabinete Adriancén. Desde temprano corría el rumor de que iba a cambiar al ministro de Economía José Salardi a solo 4 meses de haber asumido el cargo y en efecto ese fue uno de los relevos que se confirmó. Salardi salía del MEF para ser reemplazado por Raúl Pérez Reyes, quien venía ejerciendo como ministro de Transportes y Comunicaciones. El espacio dejado por Pérez Reyes fue cubierto a su vez por César Sandoval, personaje vinculado al partido Alianza para el Progreso, lo que generó nuevamente los comentarios en torno a un supuesto cogobierno de Dina Boluarte con APP, que ya tiene pues a uno de sus militantes, César Vázquez, como ministro de Salud. Pero darle a APP la cartera de Transportes y Comunicaciones suponía pues ofrecerle control sobre el presupuesto de obra pública más grande del gabinete. En respuesta a estas especulaciones, APP hizo lo mismo que hizo antes con Vázquez, vale decir, aseguró que no tenía nada que ver con la designación de Sandoval, que no la negoció y que actuó sin consultar al partido, lo cual mucha gente considera pues difícil de creer. Este fue el segundo cambio ministerial anunciado por el gobierno la mañana de ayer. El tercero fue el ingreso del general de la policía en retiro, Carlos Malaver, como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Julio Díaz Zulueta, que no tenía ni 2 meses en el cargo. Todo hace pensar que el gobierno anunció estos cambios buscando convencer al Congreso de que no siga adelante con la censura contra Gustavo Adriancén, es decir, como una jugada política orientada a salvar a su primer ministro. Pero más bien le salió el tiro por la culata, porque la salida de Salardi del MEF, quien venía trabajando en reformas con miras a mejorar el entorno de negocios, generó el rechazo inmediato de varios gremios empresariales. Esto, a su vez, podría haber influido en la decisión de la bancada de Fuerza Popular de anunciar que iba a apoyar la censura de Adriancén y como resultado de eso ya no quedaba duda de que se iba a alcanzar los votos para censurarlo, así que a Adriancén no le quedó más remedio que renunciar. Al momento de hacer este programa aún no se conoce quién va a ser el reemplazante de Adriancén, pero ya nos enteraremos pronto. Ha venido dándose especulación en el sentido de que podría ser el ex ministro del Interior, Juan José Santibáñez, o el actual ministro de Justicia, Eduardo Arana, pues ya veremos. Me imagino que algunos de ustedes deben estar preguntándose qué va a pasar con los 3 ministros que juramentaron ayer. Pues si bien cae todo el gabinete con la renuncia de Adriancén, nada impide que al conformar al siguiente gabinete puedan estar estas 3 personas, pero ciertamente va a permanecer, pensaría yo, la insatisfacción de algunos gremios empresariales respecto de la salida de José Salardi del MEF, porque pensaban que estaba promoviendo cambios importantes en materia de entorno de negocios y destrave de proyectos de inversión. Por otro lado, con todos los cuestionamientos que han surgido en torno a la figura del dirigente de APP, César Sandoval, como ministro de Transportes y Comunicaciones, sin mayores calificaciones para ese cargo, salvo ser miembro de APP,
el partido que todo hace parecer cogobierna con Dina Boluarte, pues habrá que ver si mantienen a Sandoval en el gabinete o si se convierte en un ministro de solo unas horas. Si bien creo que hay que ser exigentes con un gobierno, cualquier gobierno, no solo este, en general respecto de a quienes nombran ministros, estas tres carteras que se cambiaron ayer, Interior, Economía y Transportes y Comunicaciones, en ese orden diría yo, no pueden estar en manos de improvisados o asignarse solo por una cuestión de devolver favores políticos, como tampoco debería hacerse en salud, pero César Vázquez, afiliado de APP, sigue estando ahí, pues. Segunda noticia, hoy se desarrolla a nivel nacional un nuevo paro convocado por gremios de transportistas y otras organizaciones en protesta por la situación de inseguridad ciudadana en el país, digamos, y el hecho de que hay un desborde en la criminalidad. De momento no se han registrado incidentes vinculados al paro que vale la pena reseñar. Hay menor oferta de buses en las calles, aunque algunas empresas de transporte sí están operando. El Ministerio de Trabajo, perdón, ha dispuesto que haya 4 horas de tolerancia para quienes lleguen tarde a sus empleos por efecto del paro. El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, dijo en RPP que, abro comillas, no solamente nosotros lo decimos, sino el 100% de la población exige la renuncia de la señora Boluarte, un gobierno de transición y un gabinete de profesionales que puedan combatir la inseguridad y que de esa manera puedan combatir también la corrupción dentro del gobierno, cierro comillas. Como siempre que hay paro o protestas, hay un sector de la opinión pública, típicamente los gremios empresariales, que cuestiona el que se realicen estas manifestaciones por el efecto disruptivo que tienen sobre los negocios y el avance de la economía. El argumento suele decir que no se gana nada paralizando, que es mejor ir a trabajar y dejar que otros también lo hagan. Yo simpatizo en líneas generales con el argumento de que hay indudablemente un costo económico de propiciar un paro, y en circunstancias como las actuales hay negocios que no se pueden dar el lujo de no operar ni siquiera por un día. Pero al mismo tiempo pienso lo siguiente: el malestar por este paro y otros que lo antecedieron me da la impresión de que es completamente exagerado si uno compara el nivel de disrupción que hay producto de esas paralizaciones y lo que uno esperaría que ocurra en un país cuyo gobierno tiene 2% de aprobación y con un Congreso que no está muy lejos de eso. Repito para que no se me malentienda, porque no es que yo esté sugiriendo que se pare más. Lo que estoy diciendo es que lo esperable en un país con niveles tan bajos de aprobación ciudadana y tan altos índices de rechazo hacia las autoridades elegidas, lo esperable, digamos, es que la gente esté protestando todo el tiempo. Si eso no pasa en el Perú, es porque se ha generado tal nivel de apatía política en la población que ni siquiera confían en que las cosas puedan cambiar con protestas masivas, o se han hecho la idea de que los políticos en general son incapaces de ofrecer algo distinto a lo que vemos. Esto genera en algunas personas o en algunos gremios la impresión equivocada de que la gente está satisfecha con el status quo, que solo quiere trabajar, y que más es lo que rechaza las consecuencias puntuales de un par de paros, digamos, que lo que rechazan las autoridades políticas de turno. Yo creo que esta es una lectura equivocada. El paro puede, y de hecho es una inconveniencia para muchos, pero eso no significa que no se solidarice esas personas que son afectadas por el paro con la causa por la cual otros están protestando, es decir, el rechazo a la incapacidad del Estado peruano de controlar el desborde de la delincuencia. Mucha gente puede preferir no salir a marchar, pero eso no significa que no tenga la misma indignación que aquellos que sí salen a marchar o que no la vaya a exteriorizar más adelante cuando le toque, por ejemplo, ir a votar en las elecciones del 2026. Entonces, personalmente entiendo la posición de algunos gremios de salir a decir la economía peruana no puede parar, pero también siento que cuando lo hacen se muestran a sí mismos como desconectados o indiferentes ante una crisis de inseguridad que tiene tal magnitud que explica en buena medida, pienso yo, que las principales autoridades elegidas de nuestra democracia tengan niveles de aprobación de que no superan un dígito. Por supuesto, yo no estoy esperando que estos gremios empresariales sean los que convoquen al paro, pero creo que podrían hacer un esfuerzo mayor por entender cómo se siente el ciudadano promedio ante el problema de la inseguridad y poder transmitir como empresariado organizado una posición que le haga sentir a ese ciudadano promedio que no son indiferentes ante el miedo que tiene de salir a la esquina de su casa, aun cuando los líderes de esos gremios no tengan ese mismo miedo porque viven o trabajan en distritos más seguros o porque pueden cubrir el costo de proveerse ellos mismos seguridad privada. Tercera noticia.
La presidenta de la República ha solicitado al Congreso permiso para viajar al Vaticano y asistir a la misa solemne que marcará el inicio del pontificado del Papa León XIV. La ceremonia tendrá lugar el próximo domingo 18 de mayo. El proyecto de resolución legislativa presentado al Congreso por el Ejecutivo solicita autorización para que Boluarte se ausente del país los días 16 al 19 de mayo. Se trata del segundo pedido para viajar al Vaticano que la presidenta realiza ante el Congreso en menos de un mes. El anterior, Boluarte solicitaba poder asistir al funeral del Papa Francisco, pero este fue rechazado por el Legislativo. En esta ocasión, el Ejecutivo resalta el, entre comillas, vínculo profundo que existe entre nuestro nuevo pontífice Robert Prevost, quien fuera obispo de Chiclayo hace algunos años, y el Perú. La solicitud destaca que dicha relación ha servido para proyectar, y estas son palabras textuales, la imagen del Perú como país cercano al nuevo Papa, generando una visibilidad positiva para nuestra nación en el escenario global. Por ello, afirma el Ejecutivo, es importante que el Perú mantenga una presencia política al más alto nivel en acontecimientos gravitantes del escenario internacional, en particular en esta ocasión cuando hay una cercanía con la Santa Sede y de manera directa con el Santo Padre. La resolución está firmada por la presidenta y el jefe del gabinete ministerial, o mejor dicho, renunciante jefe del gabinete ministerial, Gustavo Adriancén, y en ella la mandataria extiende la invitación al presidente del Congreso, Eduardo Salguana, y a la titular del Poder Judicial, Yanet Tello, para luego hacer hincapié en la importancia de que los tres poderes del Estado se hagan presentes en esta ceremonia, hecho que siempre, según la solicitud del Ejecutivo, es de trascendencia histórica. Lo que seguramente no cuenta o no tiene en sus posibilidades es que más bien el Papa tenga un comentario crítico hacia la actual presidenta del Perú, cosa que eventualmente podría pasar. Cuarta noticia, vamos ahora con la noticia económica a cargo de Ale Costa. Escuchemos a Ale. Muy buenos días y bienvenidos a la noticia económica con Ale Costa. Hoy vamos a hablar sobre la marcha blanca del nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez que va a iniciarse el 15 de mayo. Lo que ha informado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es que la Dirección General de Aeronáutica Civil ya le ha dado al nuevo terminal el certificado de operación y servicios aeroportuarios que oficialmente autoriza que las operaciones inicien el 1 de junio de este año. En preparación para ese inicio de operaciones, que recordemos implica que el actual terminal deje de operar, se está estableciendo esta marcha blanca en la que 5 aerolíneas argentinas, Air Europa, Volaris, Arayet y Aerorepública o Wingo Colombia van a operar desde el nuevo terminal. Estas 5 aerolíneas, repetimos, aerolíneas argentinas, Air Europa, Volaris, Arayet y Aerorepública o Wingo Colombia, van a realizar un promedio de entre 8 y 10 vuelos internacionales al día y según el Ministerio, el MTC, todos los sistemas y procesos como el check-in, el control de seguridad, el control migratorio y aduanas van a estar habilitados en el nuevo terminal para atender estos vuelos desde este jueves 15 de mayo. Durante esta marcha blanca, el MTC ha señalado que está coordinando con Lima Airport Partners, el concesionario del aeropuerto, LAP, para que en este periodo se puedan continuar afinando los procesos operativos y que el personal aeroportuario pueda terminar de adaptarse al nuevo flujo de pasajeros. Aquellos que tengan vuelos a partir del 15 de mayo en estas 5 aerolíneas tienen que tener en cuenta que la única vía de ingreso vehicular al nuevo aeropuerto Jorge Chávez es por la avenida Morales Duárez. Y recordar que no tienen que ir al actual terminal de la avenida Fawcett. ¿Qué va a pasar con aquellos pasajeros que tengan conexiones o transferencias que impliquen utilizar los dos terminales? Lo que ha explicado el MTC es que el app ha previsto facilidades para que los dos terminales, el actual de la avenida Fawcett y el nuevo terminal de Morales Duárez, se encuentren conectados y que estos pasajeros puedan trasladarse de uno al otro. Si usted es uno de los pasajeros que participará en esta marcha blanca porque tiene un vuelo en estas 5 aerolíneas, tenga mucho cuidado y acuda al nuevo terminal del aeropuerto con incluso mayor anticipación que la usual. Según el MTC, todos los accesos al nuevo aeropuerto ya están listos, pero todavía no se sabe cómo se va a comportar el tráfico con altos flujos de pasajeros, lo cual va a ser seguramente un problema aún mayor a partir del 1 de junio. Así cerramos la noticia económica con Ale Costa. Nos reencontramos mañana. Que tengan excelente día. Gracias, Ale. No se olviden que pueden escuchar el podcast de Ale Costa lunes, miércoles y viernes en la tarde en las cuentas de Comité.
Quinta noticia. Ayer se conoció del fallecimiento a los 89 años del expresidente uruguayo José Pepe Mujica, quien gobernó el país oriental entre el 2010 y el 2015. Ya se había retirado de la escena pública y venía enfrentando una penosa enfermedad. Me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso, había dicho Mujica al revelar que padecía de un cáncer al esófago que se le había extendido al hígado, según cuenta el diario La República. Pepe Mujica fue quizá uno de los pocos líderes políticos genuinamente admirados en América Latina. Fue un referente de la izquierda latinoamericana ejerciendo la presidencia de su país en representación del Frente Amplio, pero más allá de que uno estuviera más cerca o más lejos de sus posiciones políticas, lo que siempre mostró Mujica, y que lamentablemente es una notoria excepción entre los políticos más encumbrados de la región de manera general, es una humildad y una austeridad francamente virtuosas. Yo sé que soy un viejo medio loco porque filosóficamente soy un estoico por mi manera de vivir y los valores que defiendo, y eso no encaja en el mundo de hoy, declaró Mujica a BBC Mundo en el 2024. Fue todo lo opuesto a aquellos políticos que se ven pues embelesados por las mieles del poder y que caen presas de la frivolidad y la ostentación, como uno podría decir que es el caso pues de la actual presidenta del Perú. Por supuesto que no tiene nada de malo ganarse la vida y querer darle uno a su familia ciertos lujos que sean producto de su esfuerzo, pero en una región que está trágicamente signada por la corrupción en la que incurren muchos políticos, la apuesta por la austeridad y el rechazo a la ostentación son ciertamente cualidades excepcionales que nadie ejerció con mayor virtuosismo que Pepe Mujica. Fue también, y esto es típico de la democracia uruguaya, para suerte de ellos, una figura política dada al diálogo con el adversario y a la búsqueda de consensos. Les paso otra cita suya que yo valoro mucho y que se dio cuando se jubiló de su rol como senador. Él dijo, abro comillas, en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad frente a las cosas, cierro comillas. Una pena por los uruguayos que, más allá de las diferencias ideológicas, encontraron en Pepe Mujica un referente de cómo hacer política desde la humildad y la decencia. Será muy recordado, que la tierra le sea leve. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tengo un comentario invitado en el espacio de la reflexión del día. Le pedí al profesor de Derecho Constitucional de la PUC y de la Universidad del Pacífico, Eber Joel Campos, que nos dé una opinión sobre la constitucionalidad de esta nueva ley que permite que los adolescentes de 16 y 17 años sean procesados penalmente como adultos. Y esto es lo que me dijo Eber. La ley recientemente aprobada por el Congreso que reduce la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años colisiona con la Constitución y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos adoptados por el Estado, y representa un ejemplo casi de manual de lo que se conoce como populismo penal. Empecemos por lo primero. Esta norma atenta contra la Convención de los Derechos del Niño, tratado que hace parte de nuestro derecho interno como una norma de rango constitucional. Según esta convención, los menores deben ser objeto de un tratamiento diferenciado. Este debe tener como fin su resocialización y debe ser acorde a su grado de madurez y desarrollo. En otras palabras, debe ser distinto al previsto por el sistema jurídico para los adultos, lo cual no implica dejar impunes los graves hechos en los que puedan incurrir, sino sancionarlos de manera razonable y proporcional. Ahora bien, y quizá este sea el punto más importante a considerar, esta medida en realidad no busca en lo absoluto mejorar la respuesta del Estado ante la crisis de inseguridad ciudadana que padecemos. Es una medida efectista que apunta a dar la impresión de que se hace algo para luchar contra el crimen, cuando en realidad se hace poco o nada. Si el Congreso estuviera comprometido con la lucha contra la inseguridad, habría advertido que el principal problema que enfrenta no son las penas o los castigos contra los criminales, sino la impunidad. Muchos actos delictivos simplemente quedan impunes, no se sancionan. Los procesos son larguísimos y la respuesta de la policía cada vez es más deficiente, al margen de notables excepciones que vale la pena destacar. Si el Congreso quisiera contribuir en la lucha contra el crimen, priorizaría, por ejemplo, el proyecto de ley presentado por el Poder Judicial para crear el Sistema Nacional de Unidades de Flagrancia. Esta medida serviría, entre otras cosas, para agilizar la respuesta de la justicia
y evitar la prolongación innecesaria de procesos que demandan recursos y energía que podrían ser empleados de mejor forma. En suma, esta medida colisiona con la Constitución, no sirve para resolver los problemas de inseguridad que padecemos y le hace el juego a la improvisación y el populismo, que en lugar de contribuir a luchar contra el crimen, han generado las condiciones para que se expanda. Con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias a Ever Joel Campos por su valioso aporte esta mañana. Como siempre, un agradecimiento especial a nuestros auspiciadores, a Sistema B y a Natura y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir llegando a ustedes todas las mañanas. Que estén muy bien, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.